Bueno, como no, esta clase solo va a ser grabada, después la otra la hago con la pantalla compartiéndola para que la vean los usuarios, pero ahora no hay nadie conectado. Vamos a empezar. Entonces, vamos a hablar de la comunión interpersonal. Lo que se trata es partir de la noción de persona como relación. La persona habitualmente se definía como sustancia individual de naturaleza racional, que era una definición clásica de Boecio que es insuficiente. Cuando se intentaba aplicar la noción de relación a la persona, resulta que la persona no se consideraba relación porque la relación se miraba como la miraba Aristóteles, que era una categoría accidental de la sustancia. Entonces la persona, al no ser accidental ella misma, no podía ser relación. Y esto no se terminaba de poder resolver, sí a nivel de la Santísima Trinidad y los estudios teológicos, pero no a nivel de la antropología. Hoy por hoy, toda esta investigación sobre la persona ha avanzado y se considera que la persona es constitutivamente relacional, es decir, está hecha de un modo que no puede no considerarse relacional porque toda persona es hija, tiene padre, tiene madre, es decir, tiene una relación constitutiva inicial y constitutiva quiere decir que no es algo accidental, que la tiene de modo esencial, de modo sustancial. Entonces, y es justamente esa relación paterna, materna y filial desde el punto de vista del hijo, es lo que nos constituye como seres humanos, como persona humana. Y la tendencia de esa persona humana a realizarse es en la relación. No podemos si somos imagen y semejanza de Dios, somos semejantes a la comunión de amor que hay en Dios, una comunión de amor que se llama intratrinitaria. Eso desde el punto de vista de la fe, la Trinidad nos ayuda a la comprensión de cómo es la vida intratrinitaria, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son persona, son relación, nos ayuda a penetrar un poquito más en el misterio del ser humano y de su espíritu. Es un espíritu encarnada. Tenemos un cuerpo que no se puede disociar de nuestro ser personal, de nuestro espíritu, pero lo que sí no podemos negar para poder comprender a la persona varón y a la persona mujer es que Dios nos hizo sexuados, tenemos una condición sexuada. Y esa condición sexuada es la mediación para la unión más estrecha que el ser humano puede alcanzar con otro ser humano, que se da entre la persona varón y la persona mujer en el acto conyugal. En esa unión entre las personas que abierta la vida y que da lugar a la constitución de una familia, se refleja el modo de ser de Dios. Cuando dice Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que nosotros, con nuestro modo de vivir, con nuestro modo de relacionarnos, con nuestra capacidad, podemos obrar amando como ama Dios, no del mismo modo porque Dios es un ser infinito, nosotros somos finitos, ilimitados, pero tenemos lo que Wojtyla decía, una estructura donal, es decir, estamos hechos no estamos, no estamos hechos ni para vivir solos, ni para ocuparnos solo de nosotros, egoístamente de nosotros mismos, sino que estamos hechos para dar, de modo que solo en esa donación de sí uno encuentra su plenitud. Esto es una experiencia humana, hay que experimentarlo, no es solo una teoría basada en un razonamiento, sino que la experiencia de felicidad que, que experimentan los seres humanos cuando se saben amados, cuando se sienten amados y cuando aman. La experiencia del amor es la experiencia que permite
calibrar de alguna manera quiénes somos, quién soy. Al sentirnos valorados por el amante, al sentirnos también valorados por el amor que Dios me tiene, no un amor genérico, sino un amor personal, eso agranda o estimula nuestra propia capacidad de amor y en la mutua donación, el servicio a los demás, algo que hoy no está de moda, pero muchas veces las personas están buscando una felicidad que no encuentran en el bienestar material, que es insuficiente, ¿no? Como decía San Agustín, nuestro corazón no descansa hasta que no descanse en ti, porque tiene una capacidad de amplitud enorme y no le es suficiente nada. O un momento disfruta de algo, pero después enseguida Claro. se sacia y nada, ya quiere otra cosa, ¿no? Es lo que pasa también con las adicciones, las drogas, toda esa búsqueda de placer que hoy se dice que la sociedad de hoy está compuesta por seres humanos que son emotivistas, es decir, que están buscando permanentemente sucesivos placeres y nada les satisface, llega a colmar sus ansias de felicidad y de amor. Por eso, la primera mirada sobre la persona es mirar la intimidad de la persona, la intimidad y sus notas. Porque solo el ser humano, entre los seres y las especies creadas por Dios, tiene interioridad, tiene intimidad, tiene un dentro, dice Yepes, ¿no? Puede pensar sobre sí mismo. Puede autoconocerse, efectivamente, tener conciencia de sí, puede darse a conocer. Y tiene una intimidad que la puede compartir hasta cierto punto a través del lenguaje, de los gestos, de su modo de vida, pero el adentro de cada persona, el interior de cada persona, es lo que nosotros sabemos que tenemos, que sentimos, que experimentamos. eh, pero sabemos que no es algo material nuestra intimidad. Durante la adolescencia se da ese descubrimiento de intimidad, por eso esos cambios que se dan en el crecimiento humano, porque a veces no se da espacio para ese crecimiento y es parte del proceso y se necesita. Y se necesita mayor silencio, a veces reflexión, espacios de intimidad junto con la vida social, pero a veces se apaga ese crecimiento interior con el ruido, la música, el baile, la fiesta, en exceso, a veces la droga, el éxtasis y la salida hacia afuera, entonces esa intimidad espiritual se puede atrofiar hasta cierto punto. Y no Igual, casi que no existir. claro, como si no, sí, es como una negación de la propia Eso. dimensión interior. Y en realidad ahí está, tenemos ese poder, podemos decir, de dirigir, de estar con nosotros mismos, de dirigir nuestra intimidad, de ser dueños de nosotros mismos y descubrir ese ámbito inmaterial que a veces no se encuentran palabras para definir. Y y que no se puede vulnerar o tocar de alguna manera. Es más fácil tocar lo exterior en la relación, por ejemplo, entre varón y la mujer, que llegar a tocar y a penetrar en la intimidad del otro. El otro tiene que abrirse, tiene que darse a conocer, no solamente conocimiento teórico, sino la importancia que tiene en este aspecto el sentir. Es como dejar que alguien entre en la estancia privada del sentimiento, podemos decir, depende de que uno quiera mostrarse como es, ¿no? Por eso, dice Blanca Castilla, dice, la intimidad es el círculo o ámbito más próximo al quién personal. Es como a quién soy yo. Y dice, si se podría hacer una síntesis, se podría decir que la intimidad es la estancia presencial del quién personal. Es donde yo estoy. A veces se utiliza la palabra desnuda para describirlo, ¿no? Es donde yo soy vulnerable, donde yo me muestro como estoy, como soy, sin máscaras. Hoy en día hay muchas máscaras en la sociedad de hoy
hay mucho querer mostrarse de un modo que uno en realidad no es. Por eso a veces uno dice, bueno, te abrí el corazón, te abrí mi intimidad, y eso hace que yo me sienta, de cierto modo, vulnerable. Es decir, es la parte más interior de mí misma. Dice también Blanca Castilla, es la intimidad, es la manera de estar, de tener y de disponer del quién personal. Nuestra intimidad es radicalmente yo mismo, ¿no? Y es masculina o femenina, es decir, hay una condición sexuada que hace que en cierto modo haya características diferentes en la etapa del crecimiento interior en la intimidad eh, de la mujer y del varón. Rasgos psicológicos diferentes. Eso no me voy a detener ahora, pero casi es una evidencia experimental. Pero también la Sí, persona quiere comunicar su claro, intimidad con amigos, puede no y solamente sí, sexualmente. no solamente. Y puede, no solamente, digamos, necesita. Necesita eso, Y la voy. amistad es justamente el grado de amistad tiene que ver con la intercomunicación de intimidades, bueno, aspectos que compartimos o una pena o un temor. Bueno, las amigas pueden ser amigas superficiales, pero también pueden ser amigas del corazón profundo, donde uno tiene un cariño grande y nos conocemos mucho, ¿no? Uno dice, bueno, nos volvemos a encontrar y es como si no nos hubiéramos separado nunca, ¿no? Porque tenemos hemos compartido intimidad. Por eso, bueno, todo esto para qué, en realidad, para qué lo describimos, porque en realidad cuando hablamos de la comunión interpersonal de la persona varón y la persona mujer, en el caso del matrimonio, o en el cielo será la comunión de los santos, es decir, una unión de corazones. Hablamos de la oración como un encuentro con Dios, de intimidad. Uno lo que más desea es, ahí se siente realmente abierta porque Dios conoce hasta los secretos del corazón, digamos, ¿no? Nos conoce más que nos conocemos a nosotras mismas. Entonces, por eso uno intenta abrirse a Dios y a la acción de Dios y manifestar lo que uno ve y pedir luces para ver mejor y conocer mejor esa intimidad, esos sentimientos. A veces los negamos porque no, claro, nos parece mal tenerlos, pero no se resuelve el tema negando los que sentimos, sino que se resuelve eh, Encauzado. encauzando, trabajando sobre uno mismo o intentando pedirle a Dios que nos dé un corazón semejante al tuyo. Bueno, entonces, justamente dice Blanca, el enamoramiento es una sutil y secreta llave, una ganzúa de ladrón que abre entre los amadores sus abismos más íntimos. Quien se ha enamorado lo sabe. Es decir, ese deseo de compartir esa intimidad, ese interior que parte del autoconocimiento, como dijimos antes, y de la autoposesión de sí mismo, de esa autoposesión de lo interior, pero sabemos que estamos llamados a la autodonación y que esa intimidad se puede entregar hasta cierto punto, porque hay a veces una cierta incapacidad, una limitante en lo humano que es propio de la finitud. Bueno, Más todavía, perdón, en el sí. ser masculino, Sí, muchas veces hay casi nada de esto. casi nada de intimidad. Claro, de que Sí, manifieste su intimidad más profunda. claro. Sí, en general la psicología masculina tiende más a no saber expresar esa intimidad. Incluso a veces la educación, la cultura ha hecho que no se vea como algo Debilidad. débil, claro, el manifestar la vulnerabilidad. Eso también está cambiando un poco. Pero bueno, en definitiva, cada quien, también el varón, es un ser personal y tiene una tendencia natural a compartir, a darse, a amar y a sentirse amado. Por eso es tan sano esa educación que nos enseña a
la sinceridad del don, digamos, ¿no? A mostrarnos como somos. Y desgraciadamente la cultura de la imagen hoy en día es todo lo contrario, es la que oculta la intimidad, lo que somos. Bueno, incluso acá en el libro Blanca cita unas poesías de Pedro Salinas y de otros, porque a veces la intimidad está de alguna mente vinculada con la capacidad de expresarse a través de la poesía más que del razonamiento, ¿no? Eso que decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. A veces se habla de que el corazón conoce, eh, y uno dice, bueno, no, en realidad la inteligencia conoce. En realidad lo que pasa es que no somos una unidad y eso que las mujeres dicen que tenemos capacidad de intuición es un percibir de conjunto que no es fruto de un razonamiento, pero produce una certeza interior. En mi Sí, intimidad tengo la certeza de que esa persona está y la estoy conociendo a través del corazón, porque el amor también, el amor de las madres hace que los conozcan a los hijos, porque los han visto, bueno, los han tenido en su seno y los han visto desde el primer momento, ¿no? Como momentos de la propia vida que nosotros no tenemos conciencia. eh, en el útero materno y después los primeros años de vida, ahora se guardan muchísimas imágenes y filmaciones. Nosotras, las de nuestra generación, no tenemos todo ese conocimiento, ese bagaje. Pero bueno, uno se conoce a través de la mirada paterna y materna de las personas que nos quieren, también de la experiencia, de lo que nos dicen sobre nosotros mismos. y Bueno, todo perdón, ¿y la esto, comunicación no es un poco imperfecta también? Porque sí. yo hablo con vos y expreso cosas, pero no, es Es difícil. limitada, más que imperfecta, es limitada como somos limitados nosotros, porque bueno, a veces se dice, siento, a veces uno puede decir, siento que esta persona no me lee bien. ¿Y qué quiere decir eso? Que no está interpretando conforme a lo que yo quiero expresar o que siento, mi comportamiento, mi no sé, mi confidencia. Claro, lo que vos Entonces, lo querés. que vos querés expresar y decir, o lo que vos sentís, o te faltan palabras para expresar lo que vos estás sintiendo, porque no, ahora los chicos les están enseñando con los colores a expresar lo que sienten, ¿no? Hoy estoy blue o los colores expresan que está triste, que está contento, cómo se siente. Bueno, eso es toda una educación que ahora se está dando, pero que no se dio en la historia de la pedagogía de la educación, no se valoraba la esfera sensible y afectiva, y hubo bastante intelectualismo, racionalismo, como que la verdad que la inteligencia tiene que de alguna manera armonizar todo lo demás, o lo espiritual o lo intelectual, elevar lo sensible y que hay un cierto dominio de sí, pero bueno, a veces se ha tomado como si solo fuéramos seres racionales, y no somos solo seres racionales, sino que tenemos cuerpo, sensibilidad, bueno, el espíritu en definitiva, ¿no? Entonces, en el libro del Génesis, Carol Wojtyla analiza lo que él llama unas experiencias humanas. De esas experiencias humanas está una experiencia inicial, es lo que él denomina la soledad del ser humano. Esa soledad la experimenta el ser humano ante Dios, porque él no es igual a Dios y no puede relacionarse del mismo modo que se relacionan las personas divinas, y además ante el mundo, porque no encuentra en el mundo ningún ser con el cual comunicarse y compartir su condición espiritual encarnada. Entonces, esa experiencia de soledad que todo ser humano alguna vez en algún momento de su vida la ha tenido, sabe de qué estamos hablando. Es una experiencia básica humana, la soledad. Son momentos a veces de la vida en los que uno se siente más solo. Incluso a veces grandes autores, pensadores y teólogos han sentido la soledad de Dios que no se comunica conmigo, que no me habla, la aridez espiritual, la tentación de la fe. Igual, Eh, perdón, hay una soledad esencial. Dicen que, por ejemplo, cuando morís,
Sí, vos estás solo ante la muerte, por más que te estén acompañando, acariciando, recitando oraciones al O oído sea, cada o lo que situación sea. Claro, entonces vos estás solo y morís solo, digamos, en el sentido ese que solo yo experimento el es, dolor que yo experimento. Entonces, esa soledad original, que implica cierta desnudez también ante mis propios ojos, ese momento, es como un momento en la experiencia humana que eh, está llamado a resolverse a través del amor. Entonces, Dios nos hace capaces de esa comunicación de amor que resuelve de alguna manera esa frase que dice Dios en la Biblia: no es bueno que el hombre esté solo. El hombre es el ser humano, no es solo el varón. No es bueno que el ser humano varón o que el ser humano mujer esté solo. No es suficiente para su realización el estar solo. Necesita generar vínculo, la importancia del vínculo, de la relación, porque él está hecho para eso, tiene esa tendencia, no para estar solo. A veces uno quiere estar solo, ¿no? Estar consigo mismo y que se vayan todos y necesita adentrarse en su intimidad y silencio. Pero lo natural, que es que el hombre, Adán y Eva, al verse enfrentados desnudos, con su propio cuerpo, en su propia estructura corporal, descubren también esa autorreferencia recíproca, es decir, que está hechos el uno para el otro, y esa atracción por lo femenino o por lo masculino como algo natural. Se perciben, evidentemente, nacen vírgenes, se perciben así, y descubren lo que se llama la identidad sexuada. Esta es una manera de narrar o explicar que la condición sexuada eh, no es algo accidental, no es un objeto tener sexo o usar del sexo. En realidad yo soy mujer, o el otro puede decir yo soy varón. Es decir, ese ser, este varón o esta mujer, es, a diferencia de ser este hijo o este papá y todas las identidades consanguíneas, es, dice Blanca Castilla, un mío, solo mío y lo más mío, como humano, persona masculina o femenina. Aún más, dicen, un mío que siente adentro la vocación de ser suyo, de donarse y de acoger, como mía la misma intimidad suya. Dice, como la relación, lo natural, lo normal que supone esa reciprocidad, esa complementariedad que hay entre el ser varón y el ser mujer. Em, Aún teniendo o sintiendo esta inclinación nonal y esa identidad masculina o femenina, evidentemente uno tiene una especial capacidad de libertad para la entrega, ¿no? De elección y de libertad. Uno también es consciente de que es libre y también a veces aprende a vencer las resistencias o el temor a esa donación o esa entrega. Em, y, y ahí Dios hace como una alianza con el hombre. Por eso se dice que la estructura, en el subtítulo de este libro dice Blanca, Antropología del amor, estructura esponsal de la persona. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todos somos esposos o esposas? No, esponsal en el sentido donal. que es más lindo. La persona tiene una estructura donal. Estamos hechos para el don, para darnos y para recibir y acoger, porque el don tiene como una doble vía, un doble camino, digamos, de ida y de vuelta. Y tanto el varón como la mujer se entregan y reciben, ¿no? Porque también en el regalo hay que saber aceptarlo y recibirlo. Bueno, entonces, el momento siguiente que describe el Génesis es el momento de la comunión, del encuentro. Eh, es como una segunda dimensión. La mujer y el varón
son puestos frente a frente. ¿Y qué descubren? Que sos carne de mi carne y huesos de mis huesos. Es decir, que encuentro en el otro un interlocutor, una ayuda recíproca, ¿no? Porque a veces se ha interpretado de un modo unilateral, como que la mujer es la ayuda para el varón. Y en realidad Juan Pablo II lo explica bien, el varón y la mujer son como soledades abiertas y complementarias. Se donan y se reciben mutuamente. No es solo que el hombre se dona y la mujer lo recibe. A veces se ha hablado también de la pasividad de la mujer, como que la mujer es más pasiva, la acogida. No, no, todo eso en realidad es pretender una desigualdad esencial que no es, porque somos seres humanos, ambos dos, y completamos entre los dos la humanidad. Si la humanidad, si no fuera masculina y femenina, no sería humanidad. La humanidad en cuanto a la esencia del ser humano es tener condición sexuada, ser varón y ser mujer. Y la condición familiar de los vínculos también es una condición humana. Es decir, el hombre está llamado a tener un ámbito de relaciones, aunque los hermanos yo no los elijo, pero los recibo. También son los hermanos de sangre, se dice, ¿no? O es medio hermano, porque el papá es el mismo y la mamá no. Bueno, es decir, todo eso, toda esa vinculación natural, desde la más profunda elección libre en el caso del matrimonio y la apertura de la vida, después se derivan una serie de vínculos fraternales. Después están los vínculos de la amistad, que esos sí ya son más electivos, ¿no? Pero hay como dos momentos, dos experiencias, el momento de la soledad y el momento de la comunión, que describan esa unidad de los dos creados para vivir uno junto al otro y uno para el otro, en la reciprocidad y la responsabilidad mutua. El, el tema es comprender que la condición sexuada es complementaria no solo en el matrimonio y la familia, sino también en la sociedad. Y que al ser diferentes siendo iguales, hay una complementariedad enriquecedora de lo que cada uno, cada condición sexuada puede aportar. Bueno, perdón, pero acá Sí, dijiste, la mujer antes se decía que era más acogida, receptividad. receptiva, hay otra palabra que lo dice mejor, pero la mujer tiene ese papel, En cierto modo, sí, sí, acoge su pero cuerpo, acoge a sí, los hijos, en efectivamente, general a la gente. efectivamente. Entonces, todo eso son diferencias que tienen que ver con la psicología femenina y con la A eso me capacidad refiero. de ser madre que tiene la mujer. Entonces, la madre es la única que puede ser madre. El padre no puede ser madre y la madre no puede ser padre. Es algo que es congénito, digamos, con la Claro, condición sexual. perfecto. Entonces, lo que yo digo que no debe entenderse como esa capacidad de acogida que tiene la mujer, como una pura pasividad. Ah, no, 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 Eso, pero sí, efectivamente, el modo de amar de la mujer es es más. más acogedor, más de Sí, acoger, y el modo de amar del varón es diferente. Igual también hay dentro de los mismos sexos también muchas sí, matices, ¿no? Pero bueno, como tendencia así estructural, que hasta el mismo cuerpo lo muestra, la persona humana dice Blanca así, mira, la persona humana, por ser varón y mujer, tiene estructura donal en su intimidad, todos, ¿no? El varón y la mujer. sí. Esto es, está constituida como don y como acogida. Por esa Ah, estructura constitutiva, su dinámica vital más excelente es la amorosa. Entregarse y acoger, entera y sinceramente, como amante al amado, y unirse ambos. Por y para ello, su intimidad está compuesta de diversos ámbitos o territorios, en razón del específico y diferente contenido donal que hay en cada uno. En definitiva, la intimidad personal está hecha para la coexistencia. Esa frase, esa expresión la usa Leonardo Polo
El hombre coexiste, existe junto con otros, no existe solo. En Dios no hay soledad, y en el ser humano no hay soledad, en el sentido que no puede subsistir solo. Eh, pero tiene una condición, se dice también, de índole dialógica. Día es dos, logos es razón, tiene una coexistencia dialógica. Lo contrario sería monológica. Y es constitutivamente en su acto de ser abierta desde el inicio, radicalmente, a otros, en diversos territorios, dice, ¿no? Donde está la intimidad. Por eso, en su mismo ser, en su mismo ese, cada ser humano es una persona, por eso mismo, de ser constitutivamente abierto. Se habla también de intersubjetividad, porque cada persona, varón, cada Tiene persona, su sujeto. mujer, es un sujeto humano, no es una cosa, no es un objeto. O amor interpersonal, es entre las personas. Incluso Juan Pablo II habla de esa capacidad intra, hacia adentro, de ordenarme yo misma, mi propia intimidad, de autoposeerme, para poder entregarme, para poder darme. Esa intersubjetividad es originaria, es primordial. Ninguna persona es la que es ella sola, aislada, clausurada. Es estructural y dinámicamente es coexistencia, abierta a la relación y además donada. Por eso en cada una de nosotros la soledad se puede experimentar de dos maneras. Como soledad acompañada, en la que uno se reconoce hecho para amar y se acepta, o como soledad que se encierra en sí misma, negándose a la donación, afirmándose a sí misma como principio y fin de su existencia, por encima de cualquier otro. En este segundo caso, la soledad se convierte en tragedia personal, la tragedia al estilo de Nietzsche o de Sartre. La filosofía de Nietzsche, en definitiva, es una filosofía trágica, una filosofía de esa soledad del que se encierra en sí mismo, como si no tuviera capacidad para salir de sí. ¿Te acuerdas que Sartre decía, el hombre es una pasión Una inútil, opción. el absurdo existencial, no tiene sentido la vida, o Heidegger, los existencialistas que hablan de que el hombre está arrojado en el mundo, como que, Arrojaba la existencia. claro, no tiene un sentido. Entonces, en realidad, nosotros experimentamos y consideramos que en cuanto persona, el ser humano es capaz de dar, es capaz de darse a sí mismo, es capaz y necesita vivir con y para otros. Y que la soledad produce tristeza, la tristeza, depresión y la tentación del suicidio, que se da Claro. tanto hoy en la juventud, incluso porque no encuentran sentido de amor a sus vidas, no se han sentido amados, no se sienten capaces de amar. Por eso, Por el el individualismo. individualismo, el Se subjetivismo, acentúa esto de cerrarse en sí mismo. sí, el yoísmo se llama ahora, ¿no? Yo y solo yo. Entonces, claro, eso cierra, clausura esa capacidad natural que el hombre, esa necesidad además del poder amar eh, y de descubrir al otro, ¿no? Ese descubrimiento del valor de las intimidades es impresionante. La amistad es una enseñanza existencial de vida que realmente produce milagros, ¿no? Incluso hay gente que cuando descubre el amor que Dios le tiene, que existe por amor, que es un don de Dios su vida, también se siente más realizada porque no se empobrece. Es decir, la intimidad o se cultiva y se acrece, se acrecienta y se acrecienta dándose de distintos modos en distintas relaciones, o se empobrece, se llena de vacío y se apaga, podemos decir, ¿no? Está como desértico. Dice Blanca que la calidad del amor va a depender de la calidad de las intimidades entre los amadores. Evidentemente, el otro día veíamos en la convivencia un video de una persona que hablaba
del matrimonio y decía que la unión física resulta mejor cuando hay una unión de intimidades más profunda. Eso facilita la unión física. La unión física puede ayudar y la unión en realidad de compartir, em, de amar desde la intimidad y de darnos y de acoger al otro, si tiene más calidad, podemos decir, ese compartir intimidades, esa produce un amor más profundo, más duradero, porque la persona se da y se acoge entre sí de forma sincera, real, total. Y esto, bueno, depende de muchas variables. Hay gente que está psicológicamente trabada, tiene dificultades para manifestar el amor, la apertura al otro. Y bueno, todo eso son las dificultades que decíamos antes, lo de comunicarse. La comunicación humana tiene muchos límites, se puede interpretar de un modo enfermizo por traumas habidos en las relaciones de la infancia. Entonces, todo esto es, dice, dice Blanca, que hay un test infalible para saber si amamos y cuánto amamos. Y eso tiene que ver con la calidad alcanzada por la intimidad. Unión de intimidades personales que se dan y se acogen entre sí de forma entera, sincera y real. Es como que esos tres aspectos, entera, sincera y Será real. real. Una pregunta. Las personas que son, digamos, muy sencillas, que no tuvieron educación, Sí. ¿tienen también su intimidad? Sí, tienen, porque el espíritu lo tenemos todos. Quizás Sí, justamente una intimidad más pobre, tal vez. claro, quizás es menos compleja, pero a veces más profunda. A veces algunas cosas que dicen los niños o las personas sencillas tienen una mayor, están menos acicaladas, están más transparentes. Pero bueno, es verdad que el no cultivo de la inteligencia y del trabajo interior y de a veces la rudeza puede impedir ese crecimiento de intimidad. Pero bueno, la persona tiene que ver con su corazón, digamos, es lo que es, y en esa sencillez también puede haber profundidad. Y también en mucho, cosa muy barroca, muy complicada, puede haber Sí, vacío vacío, ¿no? Por eso o mezquindad. también egoísmo, Sí. todas esas mayores tentaciones de egoísmo. Por eso, en el fondo, o sea, el ámbito de la intimidad es el ámbito de lo que se llama la libertad interior, que es la libertad constitutiva. Es yo me hago a mí mismo como yo quiero soy dueña de mi propia vida y de mi propia intimidad, y voy generando esas relaciones, una relación conmigo mismo y con los demás. Y bueno, toda esta intimidad que es una relación y un lugar donde se conciben relaciones y se dan a luz relaciones. Y toda esa intimidad, en cierto sentido, lo que decías recién vos misma, puede crecer ilimitadamente. Uno puede crecer en vida interior, en intimidad, no solamente en relación con Dios, sino en la profundidad de su propia intimidad. Se acrece también con experiencias. A veces la experiencia del dolor, la experiencia dolorosa, produce una experiencia por el dolor propio o el dolor ajeno que engrandece la intimidad, la interioridad. Entonces, Y la intimidad no va cambiando a lo largo de la vida con las distintas experiencias. y sí, nosotros seguimos siendo el mismo quién, porque tenemos una identidad desde el feto Sí, una hasta la identidad muerte, básica. pero de ser uno mismo. Y unas tendencias con naturales, genéticas también, ¿no? Que se van dando en la educación, podés modificar hasta cierto punto, pero hay tendencias genéticas que no, que vienen con los genes, digamos, no se cambian. Pero No, con la... esas experiencias de dolor Sí, sí, profundo, sí, sí. con el avanzar de la vida.
Sí. La intimidad es distinta que la de los 20 años, no sé. Totalmente, sí, sí. Y además, bueno, también se puede lastimar y entonces la persona se encierra más en sí misma, no se abre porque teme ser lastimada, porque ha sido quizás lastimada en la falta de respeto. Por eso el respeto a la intimidad también es en razón de esa libertad propietaria, digamos, que tiene cada uno sobre uno mismo en realidad nos sentimos que nos sabemos que tenemos que ser respetados en la intimidad. Nunca va a ser propiedad de otro, la intimidad tuya, la intimidad mía. Es intransferible. Cualquiera, incluso los nuestros más íntimos, sean cuales sean nuestras confidencias, incluso abusando de ellas, nadie podría tener la tentación de convertirse en propietario de nuestra intimidad de lo que le confiamos. Pero eso no es así. Los abusos en este terreno son muy difíciles de olvidar. Las cicatrices de desconfianza que dejan cuando uno abusa del conocimiento que tiene de la intimidad de otro para revelarlo, para burlarse, ¿no? A veces para hacer bullying, estas cosas marcan No te mucho. entendía mucho de qué se trataba eso de Sí, acusar. el delicado respeto. Lo contrario es el abuso, que tiene que ver con el bullying, puede ser, hoy se llama así, heridas hondas que si se ha manoseado la intimidad duele mucho, ¿no? Es como que ahí uno está al desnudo, está en carne viva. Entonces, si se revela algo que yo dije o hice en un momento de intimidad y se banaliza y se usa, bueno, como les pasa ahora, desgraciadamente en el ámbito de la sexualidad, algunas jóvenes que han mandado fotos a pedido de otro, ¿no? De la intimidad y las han publicado y las han, ¿no? Entonces se sienten vulneradas en su intimidad. Bueno, también fueron unas tontas que mandaron la foto, ¿no? Pero evidentemente esa foto de intimidad no estaba hecha para el público. Entonces se ha vulnerado, se ha abusado, se ha destruido, o se ha lastimado muy profundo el corazón del otro. Es que el hecho mismo de sacar fotos me parece que va Sí, en contra de la intimidad. sí, tal cual. Es algo, es algo, como diríamos, que no, no Sí, es sí, propio, no, sí, no, sí, no, sí, no sé, que va en contra de lo que en realidad, del ámbito natural donde uno puede en todo por caso más que mostrar te su quieran cuerpo. mucho, no tiene nada que ver sacar una Sí, foto. sí, 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 es así, y desgraciadamente son costumbres que se dan por abuso de Por intimidades que falta de hacen, y formación, falta de conocimiento de la dignidad que tiene el ser humano, ¿no? cosificación, Cosificación, efectivamente. buscar experiencias también. Sí. Bueno, creo que de esto, bueno, nada, el libro habla largo de todo esto, de este ámbito de crecimiento, la intimidad, que se puede educar y puede ser educada, efectivamente puede crecer y expandirse, como la libertad que puede crecer y expandirse la intimidad también, es el primer ámbito de la libertad y es el lugar desde el cual amamos. Por eso la, los versos, a veces los poemas de amor, hablan bastante de esta, bueno, acá hay ejemplos eh, de la intimidad, la intencionalidad, la presencia del quién espiritual. Bueno, pero vamos a ir viendo más. Es Yo quiero como que el llegar, arte y la poesía ayuda mucho sí, totalmente. Acá en una de las, a expresar cosas un poco inexpresables. claro, efectivamente. Entonces acá, por ejemplo, en el Power habíamos puesto em, el encuentro entre las personas como un encuentro de soledades abiertas. Soledades abiertas. Em, cada persona tiene una estructura donal de la intimidad que se encuentra frente a frente con el otro
y lo percibe como una ayuda a su propio engendramiento personal, una ayuda a su propio crecimiento. El verdadero amor que quiere el bien del otro, en realidad le ayuda a crecer en intimidad, por eso no la vulnera. También habla Blanca del sentido, la alegría y la plenitud que se experimenta a través de esa donación y esa acogida. Cuanto más íntima y más profunda, y bueno, nada, el tiempo hace que nos vayamos conociendo unos a otros y se va dando esa complementariedad propia de la existencia. Por eso, esa interioridad humana, lo más profundo de la dimensión espiritual, eh, es lo que le podemos dar al otro por el amor, ¿no? Y es donde el amor quiere llegar. Cuando dos personas se conocen y se enamoran, tienen un cierto atractivo, quieren conocerse más, quieren contarse eso, ¿no? Sus vidas, como de corazón a corazón, ¿no? Como que el corazón se dice que es la intimidad personal, es la voz del amor. Cada sujeto humano es como que a través del corazón se entrega. Puede entregar su cuerpo, puede entregar, ¿no? Pero el espíritu no se puede entregar, la intimidad no se puede entregar, pero sí a la vez la expresión, el cuerpo es expresión de la persona y esa expresión apunta a la intimidad. Y es acá en este Power están, no, en la anterior. Una Están pregunta. estas imágenes, ¿no? De la belleza, Ah, la naturaleza, la poesía y el amor, ¿no? Cuando vos hablas de amor, una pareja que está caminando en una playa, mira el cielo, el atardecer, las flores, los pájaros que vuelan, todo está vinculado con ese experimentar un dentro, algo que nos une, a veces sin palabras, contemplando juntos un paisaje, la sí, naturaleza sí, inspira esa apertura, ¿no? Porque en realidad la intimidad no se percibe con los sentidos, no es algo material, no se puede acotar, no se puede encerrar, no se puede limitar. Por eso, abrir el corazón es mostrar la intimidad sin máscaras, una intimidad radicalmente femenina o masculina. Bueno, si vos me querías decir algo. mm. Yo te quiero preguntar por la relación de varón y mujer cuando no es tu marido o cuando hiciste celibato apostólico. Sí, Es como espera eso que que voy vos a, comentabas voy a que dejar Carol para... Boitila era amigo de esa. A mí me parece como difícil la amistad. Sí. Me eh, parece, no, que